tenemos? Bien, mientras les pueda ayudar. Bien, veamos lo que es. Tenemos esta función que es 4x cuadrado menos 16x más 12. Primero el dominio de una función. ¿Cómo hallo el dominio de una función? El dominio de una función son todos los valores que va a tomar esa función en x. ¿A qué me refiero? Si yo tomo un punto de x, en algún momento va a tener un valor en esa función de y. Por lo tanto, en esta función, las funciones cuadráticas, a no ser que esté restringida, va a ser siempre todos los números reales, porque en este caso, si yo tomo cualquier punto, siempre voy a tener un valor de y, ¿sí? La imagen tiene que ver con el vértice, en el caso de las funciones cuadráticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son solamente los valores que toma y. En este caso, en las funciones cuadráticas, el vértice va a restringir ese intervalo. ¿A qué me refiero? En este caso, el punto más chico, como es una parábola positiva, así que comienza su primer término es positivo, ¿sí? Las ramas van a ir para arriba. Por lo tanto, el vértice va a ser el punto mínimo de esa función, ¿sí? Tenemos en cuenta de que a partir de menos 4, en este caso esta función, hacia más infinito, va a tomar la imagen esa función. ¿Qué quiere decir? Que son todos los valores de y para la función, que toma la función, ¿sí? El vértice. El vértice de una función, tengo que tener en cuenta que se utiliza una fórmula que viene a ser menos b sobre 2 por a. ¿De dónde saco esas letras? Yo sé que la fórmula, espero que lo vean bien, la fórmula a mí me da el grado mayor viene a ser a, el grado que le sigue b y el término independiente, en este caso en las funciones cuadráticas, c. El valor, el coeficiente independiente, el coeficiente de cada uno de esos términos, ¿sí? Es el que yo voy a tomar. Por ejemplo, 4 viene a ser a, menos 16 viene a ser b y 12 viene a ser c. Ahora, resuelvo esto reemplazando a la b y la a, ¿sí? Quedándome 2. Fíjense, yo tengo en cuenta que es menos b y b es menos 16, por lo tanto me queda menos 16 sobre 2 por a, ¿sí? Ahora, para hallar el punto de y, porque el vértice sí tenemos que tener en cuenta que es un punto, tiene que tener un punto de x y un punto de y. El punto de x ya lo hallamos, es 2. Ahora el punto de y. Con la primera fórmula, ¿sí? Con la fórmula de la ecuación, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar donde está la x por el valor que me dio xb. Entonces, acá yo hago 4 por 2 al cuadrado menos 16 por 2 más 12. Fíjense que donde estaba la x yo puse el 2, ¿sí? Y luego resuelvo, quedando menos 4. Por lo tanto ya tengo el punto de xb y de ib. Ahí mismo yo puedo anotarlo en la gráfica, ¿sí? Como para empezar a graficar esa función. Pasemos al eje de simetría. El eje de simetría siempre es el punto que divide a la mitad esa función. En este caso yo tomo el punto x igual a 2. ¿Y por qué? Fíjense, 2 es un valor de x, ¿sí? 2 es justo el punto de x vértice, ¿sí? Por lo tanto, este me va a dividir en dos partes iguales a esta función. Es por eso que siempre en las funciones cuadráticas se toma el valor de xb para el eje de simetría. Pasemos a las raíces. Las raíces son los cortes en el eje x. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Primero, para hallar las raíces, ¿sí? Si yo lo hago con la calculadora, hay uno de los videos, les voy a poner el enlace, donde yo resuelvo esas raíces con la calculadora. Fíjense, miren ese video, a mí me da 3 y 1. Si lo hago con la fórmula resolvente, ¿qué es lo que voy a hacer? Aplico menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a.
voy a reemplazar cada valor, ¿sí?, por lo que yo había tomado de A, B y C. ¿Recuerdan? A, B y C. Reemplazo y hallo, teniendo en cuenta que acá hay un más menos, quiere decir que voy a tener dos soluciones. La primera solución, un 1, y la segunda solución, un 3. ¿Sí? Fíjense bien. Pónganle pausa al video, cualquier cosita, así ven bien cómo está resuelto. Por lo tanto, esta va a ser el primer corte y el segundo corte. Fíjense que yo en el gráfico, ¿sí?, puse 1 y 3, ¿sí?, los dos puntos para comenzar a graficar esa función. Ya con esos valores yo puedo comenzar a trazar esa función cuadrática. Ya tengo el eje de simetría, el vértice y tengo las dos raíces, pero es necesario para graficar el punto que corta al eje Y. ¿Cómo resuelvo eso? El corte en el eje Y. Yo sé de que si corta al eje Y, quiere decir que en X es igual a 0. ¿Sí? Porque no va a tomar... Fíjense, a ver, les voy a dar vuelta a la hoja. Entonces, si corta acá, de X va a ser 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué voy a hacer para hallar el valor de Y donde corta esa función? Voy a reemplazar en la función, ¿sí?, por 0 donde estaba X. Por lo tanto, me va a dar siempre el término independiente. ¿Sí? Pasemos ahora a los intervalos de crecimiento. Intervalos de crecimiento. El intervalo de crecimiento tiene que ver cuándo empieza a crecer esa función. ¿Sí? Yo puse el intervalo de crecimiento que es 2 más infinito. ¿Por qué? Porque yo cuando tomo los intervalos de crecimiento me fijo, van a ser valores de X, ¿sí?, donde empieza a crecer esa función. Fíjense que cuando X era 2, comenzó a crecer esa función. ¿Sí? Entonces, todos los valores siguientes son valores donde la función fue creciendo. Por lo tanto, yo voy a poner como intervalo de crecimiento 2, punto y coma, más infinito. ¿Sí? Por lo tanto, son todos el resto de los números positivos. Intervalos de decrecimiento. ¿Cuándo empezó a decrecer esa función? Si yo miro el gráfico, yo en este caso no sé porque la función es infinita, infinitamente negativa. Por lo tanto, cuando yo tomaba valores de menos infinito, comenzaba a decrecer esa función. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hizo 2. Porque en 2 no se sabe lo que pasó, ¿sí? Por lo tanto, en 2 terminó de decrecer y comenzó a crecer, ¿sí? Por lo tanto, el intervalo que se escribe es menos infinito y 2 positivo. ¿Sí? Se utilizan paréntesis por el hecho de que no están incluidos esos valores. ¿Sí? ¿Qué pasa el conjunto de positividad y conjunto de negatividad? Conjunto de positividad. Yo tomo desde el eje X para arriba, es todo el conjunto de positividad. Yo digo, si yo tomo un valor de acá, de este intervalo, la función se hacía negativa. Por lo tanto, si yo tomo todo este tramo, era positiva. Cualquier valor de esto va a ser positiva esa función, ¿sí? O sea, va a estar en estos lados el punto de Y va a ser positivo. Ahora, en este caso también, cada vez que yo tomo valores de acá, Y va a ser positiva. Por lo tanto, todo esto y este pedacito, todo para allá, va a ser positiva la función. ¿Cómo lo escribo? Conjunto de positividad. Yo digo, desde menos infinito hasta 1, ¿sí?, desde menos infinito hasta 1, y desde 3 hasta más infinito. El conjunto de negatividad es todo este pedacito. Por lo tanto, desde 1 hasta 3 es el conjunto de negatividad. Bueno, chicos, espero que practiquen mucho, que les haya servido, que no se hayan mareado con tantas vueltas de hojas. Por ahora es lo que hay. Espero que les sirva. Un abrazo, nos vemos.